Continuamos con el programa. Nuestra segunda conferencia del día de hoy está dictada por la doctora Tania Rocha. Tiene que ver con las fortalezas, resiliencia y sororidad de la mujer frente a la adversidad. Haré un resumen del recorrido profesional de la doctora Rocha. Ella es especialista en estudios de género y diversidad sexual. Es licenciada en psicología y doctora en psicología social por la UNAM, con especialidad en temas sobre estudios de género, diversidad sexual y terapia narrativa. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología, investigadora nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, ganadora del premio Ciudad Capital de Alberto Castillo en 2012. Obtuvo la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicas en 2013 por docencia y en 2017 por investigadora. Actualmente coordina el grupo de investigación de estudios de género y sexualidad en la Facultad de Psicología de la UNAM. Dirige el proyecto de investigación Familias por Igual, un proyecto que busca identificar prácticas de crianza que promuevan la igualdad de género y la inclusión. Es co-conductora en el programa de radio Conciencia, Psicología y Sociedad por Radio UNAM y forma parte de la red multidisciplinaria para prevenir y erradicar la discriminación en el Consejo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación. Doctora, muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias por la invitación al doctor Sandino y a todas las personas detrás. Lamento mucho, pero espero que este no sea un indicador de lo que a veces pasa, porque mientras venía yo caminando para acá, las personas allá afuera estaban hablando de los feminicidios. Sí, perfecto. Así que quiero creer que si no están aquí, están en otra parte, pero que todos y todas estamos tratando de pensar en lo que está ocurriendo. Y si bien no es mi intención, justo quise hacer algo distinto en términos de no enfocarme únicamente en lo negativo, sino en poder dialogar con ustedes de las cosas tan interesantes que han estado pasando en estos tiempos. Entonces, justo por ello titulé este trabajo Fortalezas, Resiliencia y Sororidad frente a la adversidad. ¿Qué es la adversidad? Sin duda todos y cada uno de nosotras pues hemos pasado por malos ratos en la vida. Algunas de estas situaciones pues sin duda quizás han sido muy graves, nos han dejado una herida de esas que tal vez no se ve por fuera, pero nos generan bastante malestar, recuerdos, etc. Pero hay también otras situaciones, y esto es muy importante. Cada persona podemos, dependiendo del momento de vida en el que estemos, las circunstancias alrededor y pues un poco nuestra propia historia y los recursos con los que estamos en ese momento, enfrentar estos procesos de adversidad de distinta manera. Y lo que quizá para unas personas resulta en un momento determinado adverso, no para otras. Es decir, no necesariamente todas las personas enfrentamos la misma situación de la misma manera y tampoco la interpretamos de la misma forma. Esto me parece muy importante porque quizás la primera idea con la que nos tenemos que ir el día de hoy es cada quien trae su historia. Y no puedo entonces decirle al otro o a la otra, no exageres, ¿qué te pasa? La siguiente consideración es que, aunque todas las personas podemos vivir situaciones adversas, es muy importante pensar esto desde una perspectiva de género. Y pensar desde una perspectiva de género no quiere decir, género no es igual a mujeres. Género quiere decir que vamos a analizar este sistema que de manera histórica ha establecido las reglas del juego en esta sociedad para todas las personas, para hombres y para mujeres. Cómo es que nos tenemos que relacionar, vestir, hablar unos con otros, unas con otras. Y en ese sentido, y sobre todo lo digo porque en estos días no falta ni faltará, ni ha faltado, el a nosotros también nos mata. Sí,
En México el primer lugar de homicidios lo tiene a la batuta y no son competencias los varones. Y son asesinados por varones. El tema con los feminicidios y con la violencia que ocurre dirigida contra las mujeres es que es una violencia que tiene características muy particulares. Es una violencia que no necesariamente está ligada, al incremento de la violencia generalizada que todos y todas vivimos, aunque a la vez, por supuesto, que incide. Es una violencia que siempre tiene un componente de poder. Es una violencia que parte de la idea de superioridad desde el padre, el hermano, el primo, el abuelo, esa persona que supuestamente siente con nosotras alguna fe. Insisto, no es mi intención el día de hoy hablar de este lado, que posiblemente a estas alturas está en todas partes, pero sí es muy importante situar que todas las personas, todas, podemos vivir situaciones adversas, accidentes, pérdidas importantes, perder a una madre, perder a un padre o a alguien importante de nuestra familia, tener algún tipo de enfermedad que nos condena a cierta situación o nos coloca en un sufrimiento o en un dolor, mejor dicho, crónico. En fin, podemos enfrentar muchas situaciones, pero aquí estamos hablando en particular de qué es lo que representa, además de eso que nos puede pasar a todas las personas, el hecho de que las mujeres vivamos en un sistema patriarcal, sexista y machista. Patriarcal en el sentido de cómo es que se ha generado este orden sociocultural. Por ahí se dice que ha habido matriarcados. Una cosa es que en las sociedades exista matrilinealidad, es decir, que existan mujeres que han sido como importantes dentro de una suerte de organización social, y otra es si esas mujeres realmente han tenido a lo largo de la historia un papel o un lugar dentro de la toma de decisiones. Hasta ahora, sin razones claras, la historia lo que nos cuenta, lo que nos revela, es que en este escenario lo masculino, los varones han sido los portavoces, han tenido justo una mayor participación y visibilidad en la toma de decisiones, y mucha de la lógica que hay alrededor de varias cosas es precisamente androcéntrica, es decir, lo masculino se pone como el parámetro de comparación. Ejemplo, ustedes pueden, les voy a poner este ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre una silla y un sillón? Además de lo que están pensando, o sea, sí, las características. Lo que es interesante es que cuando empiezan a hablar de ello, dicen, pues la silla es más pequeña, el sillón es más grande. Lo curioso es que en realidad que se llame silla o sillón es tan arbitrario como hombres y mujeres, pero resulta que no es arbitrario, porque el sillón o un sillón siempre va a tener ciertas características que le dan una connotación más grande, más fuerte, sólido, lo que sea que estén en el sillón que sea que esté pensando, comparado con una silla. Lo que quiero decir con esto, y por supuesto es un ejemplo muy trivial, pero es que muchas cosas se van envolviendo parámetros. En las ciencias, por ejemplo, hablamos de las ciencias duras, en donde la mayoría siguen siendo representadas por más varones, y las ciencias blandas. Y esta división justo coincide con estos atributos que hacemos a lo masculino y lo femenino. ¿Sí? ¿Me explico más o menos de qué hablo? Ok. Sexista porque, aunque sabemos que existen ahora incluso más de dos sexos, hablando únicamente de la configuración corpórea, fisiológica, anatómica, cromosómica, pero estamos más bien hablando de esa idea que subyace a pensar que por las características biológicas de un cuerpo se es superior a otro. Se es más inteligente, se es más, no fuerte,
solo en un sentido de fuerza, porque además si llegara ahorita aquí Ana Guevara o Soraya en paz descanse, cualquiera nos tira a todas y todos los que estamos aquí. O sea, justo parte de la idea es ir más allá de eso que naturalizamos como, no, claro, es que los hombres son más fuertes que las mujeres, que hombres y que mujeres. Punto y aparte, sexista tiene que ver justo con esta idea de asumir que hay características inherentes a las personas de acuerdo a su condición sexual y que esas características son razón suficiente para que no todas las personas puedan, aquí viene lo interesante, tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Cuando se habla de igualdad de género, no es que queramos ser iguales en cuerpos, sino es iguales en oportunidades, en accesos, en posibilidades. Y machista porque dentro de este sistema patriarcal hay modelos de cómo tendría que ser una mujer y cómo tendría que ser un hombre, y quizás han visto en la televisión, y si no, hoy como tarea se meten a internet y buscan, no le hago ninguna promoción, todos los comerciales que existen sobre Tecate. Uno muy común es donde sale un chico bastante delgado, como la mayoría de los chicos que yo por lo menos veo en la universidad, con su cabello largo, con chinos, tomando un té, una taza de té, y con un perrito caniche. Llega Julio César Chávez, el boxeador, un poco más mamado, ve al chavo y le dice con un boxer, y no recuerdo qué trae, quizás un refresco, y le dice, te hace falta box, y le pone la mano en la pierna. Y entonces llega el hombre de hombres, señores. Llega Stallone, súper mamado, con un león, con su chela, ve a los dos sujetos. Además, uno le está tocando la pierna al otro. Les hace falta box. Eso es lo que ocurre en este sistema. Ser o tener entre las piernas lo que tienen muchos varones no es suficiente. Implica comprobar, demostrar, tener ciertas características que den cuenta de esa hombría. Y desafortunadamente en el marco de ese modelo, el machismo justamente encarna los aspectos más negativos de la masculinidad, entre ellos la exaltación del ejercicio de la violencia, la idea de dominio, de superioridad, encierra un poco la misoginia o este desprecio hacia lo femenino, que no solo se dirige hacia las mujeres, sino también cuando a otro hombre le llamamos puto o marica, porque no parece suficiente hombre. Bueno, lo anterior es solo una breve explicación para poner en contexto que dentro de la adversidad que ya dije, todas las personas podemos vivir, en específico las mujeres vamos a enfrentar una situación que nos convoca en estos días, que tiene que ver con la violencia. Y quisiera rápidamente, insisto que no es mi afán hoy detenerme en esta parte, pero sí me parece muy importante el que quede claro que la violencia no solo es, cierren un segundo sus ojos y piensen en violencia de género. Imaginen, pongan en su cabeza la imagen que viene a ustedes cuando piensan en violencia de género. Ok. Rápidamente, ¿quién me quiere compartir lo que pasó por su cabeza? ¿Qué vieron? ¿Qué vino a su cabeza? No hay puntos ni tampoco regaños, no se preocupen. Sí. Pues creo que a una persona mirando lascivamente, un hombre mirando lascivamente. ¿Qué persona? Ok, un hombre mirando lascivamente a una mujer. A una mujer. Porque esa fue ¿qué trae? Bueno, yo la imagino con un pantalón pegadito. Un pantalón pegado. Y pues él la está mirando a las vacías de su trasero, ¿no? Está mirando su trasero, ok, gracias. ¿Qué otra imagen vino a su cabeza? Un hombre gritándole a una mujer. Un hombre gritándole a una mujer. ¿Qué otra imagen? Trabajo. Perdón. Negándole un trabajo. Aquí. Estar embarazada. Negándole un trabajo a una mujer por estar embarazada. ¿Una imagen más que les haya venido a su cabeza? A mí, en la mañana, un hombre siguiéndome en el metro. Ok, en la mañana un hombre siguiéndote en el metro. Bueno, sin duda, creo que ustedes son una población todavía más sensibilizada,
pero es bastante común que la primera y casi única imagen que viene a la cabeza es con frecuencia la idea de una mujer, un rostro golpeado, con una expresión quizás de llanto, de miedo, etc. Pocas veces, por eso me parece interesante lo que ustedes pensaron, aparece quien agrede, y estas otras formas, que creo que eso es lo importante. La violencia no solo se traduce en golpes, sino tenemos que empezar a ver o pensar en otras violencias que pueden sí estar en físico, y esto es muy importante en el sentido de es evidente, pero también hay estas violencias en donde existen amenazas, insultos, humillaciones, desprecio, el hecho de que se critique todo lo que hacemos o se ridiculiza lo que hacemos por el hecho de ser mujeres, que por el hecho de ser mujeres se nos adjudique no saber cosas como no saber manejar, ser estúpidas, no ser fuertes, utilizar nuestra imagen como objeto en los medios de comunicación. Les decía hace un momento que la ONU dice que la forma más efectiva de deshumanizar a alguien es cosificando. Entonces, cada vez que en un comercial ponen unos labios para vender un aceite, unos ojos para vender un perfume, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, se reitera esta cosificación de las mujeres. Está el hecho de privar de la libertad, de distintas formas, incluida el hecho de que la pareja prive de libertad a la otra pareja, y pasó un poco ahora en estos casos, no sé de tantos nombres, donde el sujeto en realidad, fue el caso de Fátima, ¿no? Donde el sujeto, no, su pareja, no le dejaba o estaba cuidada por el portero para que no saliera del departamento. Están las violencias que ocurren, lo que nos decía ahorita la compañera, el acoso y el hostigamiento sexual, que vale la pena, digamos, para que hoy se vayan con varias cosas a pensar. Acoso y hostigamiento no son lo mismo, pero es muy importante la parte sexual. En el trabajo, todas las personas podemos vivir hostigamiento laboral. El hostigamiento siempre supone una relación de poder. Entonces puede haber jefas y jefes canijos. ¿Ok? Otra vez, aquí el tema es poner esa perspectiva, las gafas violetas, y entender que estamos hablando de ese tipo. Acoso es cuando puede ser un igual o incluso alguien que está por abajo en un sentido jerárquico, sin que haya una relación de poder. Una ocasión en la universidad, a la clase siguiente de empezar a dar clase, iniciar el semestre, se acerca una estudiante y me dice: pues nada, quería saber si te latería que salgamos y veamos qué pasa. Yo soy la profesora, la doctora, y vale que eso, cuánto tiempo tengo, si me explica, eso es acoso. Él no tiene necesariamente sobre mí una relación de superioridad o jerárquica. En el hostigamiento sí la hay. La cuestión es que siempre hay un aspecto sexual. ¿Queda claro eso? Este acoso puede ocurrir en la calle, en cualquier espacio. Está la cosificación de la que ya hablábamos, el hecho de ser víctimas de trata y de prostitución. Y aclaro, por cierto, como parte de la conversación, que la palabra víctima solo la uso por fines que están estrictamente ligados a cómo se usa en la ley. Pero la palabra víctima es un término que intentamos no usar, porque en la mirada tradicional de muchas disciplinas de la salud y de la no salud, la víctima pareciera pensar en alguien pasivo frente a lo que sucede. Y les quiero decir algo: hagamos o no hagamos aparentemente algo, jamás vamos a estar pasivos o pasivas frente a aquello que nos lastima. Siempre hay que poner en contexto, y les compartiré más adelante un ejemplo de no siempre hay, como insisto, un listado manual de las cosas que dan cuenta de, claro, si está actuando o no está actuando. Porque también lo que escuchamos allá afuera es: seguro le gusta, no hace nada, ahí sigue, lleva años. Ustedes de aquí hoy van a salir así con una mirada súper crítica, ¿no? Y transformadora. Bueno, entonces, ser víctimas de trata, de prostitución, y lo que también ahora, y no saben, en el consultorio
Si a mí me hubieran contado, a mí me tocó el Nokia ese que parece una piedra, ¿no? Ese fue, y luego ya estos, el iPhone, todo. Soy una generación muy interesante entre el pasado y el presente y el futuro. Pero no recuerdo que ni mis amigas ni yo tuviéramos los líos que tienen hoy las chavas y los chavos con los benditos celulares, las redes y todas estas cosas. Si antes era el tema de la virginidad, por ejemplo, ahora la prueba de amor es tener el acceso de tu celular, los terribles programas, que es contradictorio, porque ¿para qué se usan? Para saber dónde están las personas, los localizadores, el tener tu acceso a Instagram y todas estas cosas, y es así como yo diría que el primer problema, o mejor el primer indicador, o la primera queja con la que llegan muchas parejas al consultorio. Bueno, punto y aparte, entonces está el tema de la ciberviolencia y el ciberacoso, que se ha vuelto también muy presente, y a eso agreguemos la violencia sexual que se da en distintos escenarios y que puede ir desde el abuso sexual, que es encontrarnos a un sujeto que se desnuda frente a nosotras, a alguien que nos obliga a verle masturbarse, a alguien que nos obliga a masturbarnos, hasta forzosamente la violación. Y la violación, señores, señoras, personas, no siempre tiene que ver con la penetración. También es el uso de objetos, no siempre es pene-vagina, puede ser anal y puede ser bajo cualquier otro orificio que esté vulnerando en ese momento el hecho de la privacidad, la intimidad y el cuerpo de la persona. Tenemos también la violencia económica, y aquí, según yo traía mis notas, pero ya es típico, ya mejor nunca lo voy a hacer, que las dejo en la mesa cuando voy a salir, y vienen allá abajo, pero no se ven y ya no quería perder tanto el tiempo ahorita de prender mi computadora, pero está el hecho de enfrentar una serie de situaciones dentro del escenario que puede ser privado o familiar, por ejemplo, que te condicionen o te coercionen a través del dinero, ya sea negándotelo, midiéndolo o dándote o no dándote dinero, dependiendo cómo sea la situación, que sabemos en muchos casos dentro de las dinámicas heterosexuales, aunque también puede pasar en las relaciones no heterosexuales, por el mismo sistema, binario que asume, y nosotras pensamos, ¿quién hará las veces de hombre? Y pareciera, eso no pasa, pero, o sea, si se pensara así, si la gente asume eso, pareciera que sí, que ser hombre es como ser el proveedor, pero además, en algunas investigaciones que he hecho, algunas mujeres me comparten que sus parejas, varones, les dan chance y les dicen, trabaja para que veas que se siente, para que tengas tu dinero, pero que quede claro que el que provee aquí soy yo. Y, ojo, eso no quiere decir que al final no se use el dinero de la mujer, sí se usa, pero no tiene, o sea, desde la forma en la cual se visibiliza ese dinero, ya se descalifica, o en algunos casos, no se le permite a la mujer que trabaje. Y esto, no piensen en un monstruo. Recuerdo a un estudiante y una estudiante en el salón de clases, en plena clase de género, y me dice el chico, mira Tania, yo entiendo todo lo que estás diciendo, y por supuesto, o sea, yo quiero a mi novia y yo no voy a ir a hacer violencia, pero cuando terminemos la carrera y nos casemos, pues yo sí quiero que ella esté en casa y que se dedique a nuestros hijos y que prepare comida, pero pues, o sea, eso no tiene nada de malo, ¿no? Ella y él estudiando la licenciatura, quizás con planes, pero vean, es un chavito que estaba entrando en la carrera, ¿no? Entonces es importante también como identificar estos estereotipos que van dando lugar entonces a cuestiones también estructurales y simbólicas. Las personas pueden realizar el mismo trabajo y no ganar lo mismo. De hecho, dentro de los datos estos que les decía, son aproximadamente 8 millones de mujeres en el país que tienen o están capacitadas, hablando en términos de instrucción o educación para trabajar, y que no lo hacen. Y de esos 8 millones de mujeres en el país, que no sé si alcanzan a dimensionar, que es infinitamente grande la cifra, casi el 70% y 69.4%, las tres principales razones por las cuales no trabajan en el sentido de este trabajo remunerado es por embarazo, porque tienen que cuidar a otros, pueden ser los hijos, la pareja, los padres, suegros, madres,
y la tercera porque no las dejan. Y yo pienso que aquí sus cabezas otras, pero ¿cómo no van a dejar? Yo si a mí me dijera no me dejaría. Hay una cosa que quizás ninguna de ustedes se ha salvado, y es tener algún conflicto con quien haya sido su padre o madre. Cuando hay afecto, ustedes pueden decir lo que quieran, pero cuando hay afecto, cuando hay una relación o un vínculo con esa persona, a diferencia de alguien que en la calle le mientas la madre, el padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en una relación así, muchas veces te paraliza. ¿Me explico? Entonces, cuando decimos, es que qué bárbara, o sea, yo no me dejaría, otra vez tendríamos que pensar las condiciones que posibilitan o no a una persona el poder romper ciertos ciclos. Y muy importante es ver cómo se distribuyen. Esto fue los últimos datos que arrojó el Foro Económico Mundial, en donde al ver dentro del país cómo se distribuyen las mujeres y los varones, pues sí, encontramos que ya incluso se pueden o podemos ocupar puestos gerenciales, pero vean en qué áreas. ¿Se acuerdan? Ciencias blandas, duras, salud, educación, organizaciones sin fines de lucro. O sea, más claro, y el agua, ni la de Xochimilco, porque ya no hay ningún agua clara, pero el asunto no solo es ver las brechas o las diferencias que se dan, las desigualdades que se dan en un sentido vertical, sino también horizontal. Y horizontal es, aunque ya puedes ingresar aparentemente, pues sí, pero ¿a dónde? No a todo. En México, aproximadamente a más de 2.562 estudiantes de 15 años se les sigue diciendo, que no deberían estudiar. En la encuesta que hizo el INEGI sobre la dinámica de relaciones en el 2016, todavía son un número muy significativo, estamos hablando de casi 300.000 jóvenes, fueron insultadas en su escuela. Cada 1.8 minutos, un maestro, maestra o compañero hace menos los estudios de las mujeres. Una mujer gana alrededor de $11.861 anuales, un hombre gana $23.913 anuales. De hecho, en los últimos 5 años hemos bajado como país terriblemente otra vez, en el sentido de se está abriendo esta brecha salarial entre hombres y mujeres. Y 1 de cada 3 mujeres en México no cuenta con accesos a servicio de salud. Vuelvo a reiterar lo que decía hace un momento. Son las circunstancias cotidianas a las que nos enfrentamos las mujeres que no siempre salen en las noticias. Es más, que quizás no siempre problematizamos, pero que constantemente están generando, no uno, muchísimos malestares alrededor de nuestra vida. A eso agreguemos cosas que luego no se visibilizan, no tienen idea de la cantidad de mujeres que viven violencia obstétrica. Y la violencia obstétrica puede ir desde negar el servicio, negar la atención, regañar a las mujeres durante el proceso del parto diciéndole: si quieres que te atienda, deja de gritar, si no, ¿para qué abriste las piernas? Seguro te gustó cuando lo hiciste, así que ahora aguántate, ¿no? Hasta forzando el hecho de procesos de cesárea para agilizar la cuestión y cobrar. Y la violencia que como un estudiante pensamos, pues no solo es obstétrica, habría que pensar una violencia en general en el área de salud sexual y reproductiva, es negar, por ejemplo, la sexualidad y la vida sexual y reproductiva en mujeres lesbianas, en mujeres bisexuales, desconocer que un hombre trans puede gestar, que necesita información sobre BPH o que también necesita Papa Nicolaus. Los embarazos forzados y todas estas violencias en frases que son violencias, reitero, la física es evidente, pero estas son violencias que están en muchas partes, de muchas formas, violencias simbólicas, violencias que no se terminan de aprehender con H, ¿no? De ser aprehensibles, y violencias estructurales que son desde las lógicas con las cuales las instituciones
acciones funcionan. Entonces, serías mucho más bonita si usaras maquillaje, tienes demasiados hijos, cierra las piernas, tu reloj biológico está sonando, cálmate, señora, relájese, tómese un tecito. Es ese día del mes, ¿verdad? Se te nota que estás en tus días. Eso es un trabajo de hombres, ella se lo buscó, te vas a poner eso, tu ropa está distrayendo a los hombres, ¿puedo hablar con el hombre de la casa? Eres una puta, lesbiana, zorra, frígida, feminazi, mandona. Quedan estrictamente prohibidas todas estas frases a partir de ahora. Se las paso para que las estudien. ¿Cómo se enfrenta la adversidad? A veces, con frecuencia, las mujeres podemos realmente tener mucho miedo. De hecho, empieza a haber estudios de cuánto invierte nuestro cerebro cada mañana para pensar, chin, ¿hoy dónde voy a andar? ¿Voy a andar sola? ¿A qué hora voy a regresar? ¿Llevo coche? ¿No llevo coche? Para saber cuál es la ropa más adecuada. Me pasa de todo en las charlas y en los talleres, entonces siempre hay participaciones muy interesantes. Y me dice una vez un sujeto, un chavo, no, bueno, yo también tomo tiempo para pensar, si voy a una fiesta, pues obvio me arreglo más. Claro, ese es el tema, que nosotros lo pensamos diario, pero no por si vamos a ir a una fiesta o no, sino para saber si puedo correr, para tratar de evitar que no me chiflen, que no me susurren nada, que no se me restrieguen en el metro. Mi primer acoso fue a los 12 años. Recuerdo que fue el primer día que odié ser mujer. Estaba yo justo arreglando y pensé, seguro he de oler, así he de mandar una cosa que hace que entonces los hombres me vean. Y entonces un sujeto se subió al transporte, mi mamá me había pedido que le llevara comida a mi papá, iba con una persona que nos apoyaba. 12 años, no tenía idea de lo que hoy estoy hablando. Pongo la mano en el tagadas, y entonces un sujeto empieza a meter su mano y a entrelazarla. Son un montón de cosas las que pasan por tu cabeza, pero lo que pienso es, nadie hace nada. Y tú te sientes miserable, sucia. No entiendes qué está pasando. Cuando pensamos en estas situaciones de manera cotidiana, todas las mujeres, independientemente de si somos altas, bajas o nuestras características, empezamos a tener este efecto de una violencia simbólica. Es, quizá no me ha pasado, pero me puede pasar. Y con frecuencia en el consultorio, y esto es muy importante, llegan las chavas o las mujeres diciendo, es que seguro es mi culpa, yo estoy haciendo algo. Pero pues no están haciendo algo. Está la sensación de un dolor insoportable, perder fuerza y ánimo, sentir desesperanza, vivirse con culpa, sentirse loca, exagerada. Esto también es muy constante. Las chavas en la universidad o en el consultorio llegan con la duda de, es que no sé si estoy exagerando, Tania. Igual y no es una mirada lasciva. Una ocasión un colega, iba yo llegando a mi oficina y me dijo, qué sabrosos pantalones, Tania. ¿Qué sigue después de eso? Me los quito, se los doy, le pregunto, ¿qué sigue? A ver, diga, ¿qué se les ocurre después de ese comentario? La diferencia entre el halago y el piropo. Piropo es acoso. El piropo nunca va con la intención de recibir una respuesta. El piropo es llegar y entrometerte o romper el espacio personal de quien sea. Aunque le digas, se están cayendo los ángeles del cielo, tampoco hay mucho que decir. El halago es que yo le diga al compañero o a la compañera, oye, esos lentes se te ven súper bien, fíjate. Y entonces ya me puede, mira, los compré en tal lugar, me quedan de esta forma, o traía unos verdes, y no siempre tiene que ir ligado a la imagen, o al cuerpo, o a lo sexual.
Tani, pero es que hay mujeres que dicen que pues un piropo no les molesta. Es más, les recuerdo que hombres y mujeres estamos educados y educadas en este mismo sistema. No estamos vacunadas. Y está una contradicción entre, ahorita que decías el ejemplo de la chica y como que dijiste con un pantalón pegadito, como si en el fondo pensáramos que realmente el traer pantalón pegado pues algo provoca. Es tan paradójico porque llegamos a la humanidad desnudos y desnudas. Esto también es un instrumento de control. Sentir que nuestras vidas nos importan, no importan, sentir impotencia, enojo, tristeza. Pero ¿qué ha estado pasando últimamente? Porque ya se va a acabar mi tiempo. Pues últimamente han estado pasando cosas maravillosas. Lo personal, en el caso de las situaciones que vivimos las mujeres, nunca es personal. Es decir, no es algo que solo me pasa a mí y que no le importa a nadie, porque lo personal es eso que nos pasa a todas. Y sí, como dice la frase, disculpen la molestia, pero nos están matando. Y vuelvo a lo mismo, estos procesos no solo son en los feminicidios, son todas estas cosas cotidianas. Me conmovió mucho dando una charla que una colega me dijo, ay, no sé por qué me pidieron armar este foro de género, pero al final comprendí una cosa. Tengo una hija de 8 años. No sé cómo decirle y educarla para que se prepare para recibir esto a lo largo de lo que le resta de vida. Está fuerte, ¿no? ¿Qué se le dice a una niña? ¿Qué le enseñas a tu hija? Entonces, las cosas interesantes. Afortunadamente, como seres humanos, todas y todos tenemos la posibilidad, biológicamente hablando, de buscar adaptarnos al entorno. Y una cuestión súper importante que quizás tendríamos que prestarle más atención desde que somos niñas y niños, todos y todas, es dar más lugar a aprender sobre nuestras emociones. ¿Las identifican? Sí, ahora a ver. Ajá. Alegría, Ira. Ajá. desagrado, Miedo. Qué bueno que vieron la película. Pero en la vida real, ¿identifican qué sienten? ¿Sí? No, gracias. Es decir, la verdad es que llegamos diciendo, No sé cómo me siento. no sé cómo me siento, o estoy muy enojado, pero resulta que el enojo es más bien tristeza, o eso es género. En los varones es muy común que lleguen al consultorio con enojo y detrás del enojo hay tristeza. Y en las mujeres es bastante común que lleguen tristes y lo que hay detrás es enojo. Porque calladitas nos vemos más bonitas. No está bien que nos enojemos. Una dama no se enoja. Y no está bien que un hombre, es curiosa esta frase, no está bien que demuestre sus emociones, pues el que ejerza estas acciones violentas, la violencia no como tal, sino el que ejerce estas acciones, el que tenga esta manera también de expresarse. Me decía un chico hace poco, pues llego y golpeo la pared, pateo las cosas, ¿no? También está expresando sus emociones. Lo que pasa es que pensamos que emoción es igual a llanto, llanto es igual a debilidad, debilidad es igual a mujeres, cero vale. Entonces, esto es súper importante porque lo que se ha encontrado en los estudios que tratan de ver cómo es que las personas se enfrentan a la adversidad, hay cosas bien interesantes. No todas las personas respondemos igual, pero aquellos infantes, niños y niñas que se enfrentan a familias desadaptativas, donde hay maltrato, donde hay abuso, pueden pasar dos cosas. O que sí, aprenden a identificar por lo menos que con frecuencia sienten enojo, y eso les posibilita en el futuro identificar que hay otra situación que les está causando ese malestar y reaccionar, así como hay quienes también terminan no identificando ese malestar o a partir de ese malestar teniendo una respuesta, tampoco me gusta el término, pero desde la psicología sería como desadaptativa. Generar conductas
que le ponen en riesgo constantemente, quizás incurrir en el uso de sustancias, la ingesta de alcohol, relaciones o prácticas sexuales donde no hay un cuidado, ¿no? Y no solo lo digo por el uso de barreras o protecciones, sino por la manera en la cual lo sexual se vuelve incluso como un juego. Algo que pasa hoy, bueno, pasan muchas cosas, pero algo que pasa hoy en el marco de pronto de este mal manejo que tenemos en cuanto a reconocer lo que estamos sintiendo, es que hay una práctica entre los hombres gays que le llaman la ruleta, y es que en alguna de sus relaciones sexuales no usarán condón igual y se contagian de VIH, y no porque el VIH sea exclusivo de las parejas de varones homosexuales. De hecho, en México un número importante son las mujeres heterosexuales que solo han vivido con un solo varón, que tienen VIH. Y entonces eso nos habla de ciertas prácticas desde la masculinidad. Otra es, en una relación heterosexual, la práctica de quitarse el condón por parte de ellos sin avisarle a la chava, y en una de esas pues, pasan muchas cosas. La psicología justo intenta recordar que los seres humanos tenemos una capacidad para adaptarnos y tratar de encontrar sentido a las experiencias traumáticas. Y en ocasiones esa adversidad se puede usar como trampolín, para hacernos más fuertes, para crecer interiormente, para desarrollar una mayor voluntad de querer hacer cosas y para crear y transformar. Recordarán lo que le sucedió a Malala Yousafzai. ¿Lo recuerdan? A los 12, 13 años, ella es una activista y defendía el derecho a que en su país no se permitía que las niñas de entre los 8 a 10 años o un poquito antes fueran a la escuela. De manera anónima, hablaba al respecto. Cuando se hace visible, recibe un atentado en donde una de las dos años, no sé si fue una bala, no me acuerdo ahorita, entró a su cerebro, estuvo un poco inconsciente, pues en una breve coma, y despertó, su cara quedó con cierta parálisis y ella se convierte hoy en una cantidad infinita de premios y de reconocimientos a su activismo por los derechos humanos, y dice: pensaron que las balas nos iban a dejar en silencio, pero fracasaron, y luego a partir del silencio surgieron miles de voces. Debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras pueden cambiar al mundo. La resiliencia es justo, y lo quiero decir, hay un montón de miradas en la psicología. A mí la que me gusta es esto que les voy a compartir ahora, que tiene que ver con reconocer la colectividad. No es que la gente nazca o no nazca resiliente. La resiliencia es un proceso que tiene que ver justo con esa capacidad para poder hacer frente a la adversidad, tratar de buscar una manera como de sobrellevar esos oleajes, esa marea, ese tsunami, y salir no ileso o ilesa, porque no se sale ileso, no es una cuestión heroica o de estoicismo, de a mí no me pasa nada, porque eso, el estoicismo, también está en la masculinidad hegemónica y hace que los varones lleguen con infarto a los hospitales, porque nunca dijeron nada. La resiliencia tiene que ver con esta posibilidad para encontrar justo cómo establecer vínculos, cómo poder relacionarnos con las personas, cómo tener esta capacidad de pensarnos, de reflexionarnos, tratar de tener esta mirada crítica hacia lo que nos pasa, hacia lo que está ocurriendo. Una ocasión una estudiante hizo su maestría y durante el tiempo de maestría fue mamá 2 veces. Y su tesis era sobre cómo le hacían las mujeres para ser madres y a la vez estudiar. Cuando llegamos al examen profesional, yo le hice una última pregunta y le dije: ¿qué aprendiste de esta tesis, ¿no? De tu proceso? Y desde el alma, pero bueno, desde su estómago y sus pulmones salió lo siguiente: me di cuenta que no estoy loca, que no, que sentirme a veces mal, que de pronto decir no inventes, no puedo. Estaba en las entrevistas que ella hizo con otras mujeres.
No sé si alcanzan a comprender que eso es lo que está pasando. Se rompió el silencio y entonces de pronto alguien allá en algún lugar dijo, no soy yo, no soy la única, no es solo a mí, porque eso con frecuencia desde hace un momento pasa. Reitero, no existe una respuesta única, perfecta y homogénea. Las personas respondemos como respondemos y también se vale decir que a veces no podemos ni sabemos cómo responder, que también hay momentos en los que nos quebramos y que también se vale quebrarse y sentirse mal por lo que está sucediendo. Pero lo interesante es precisamente reconocer, y aquí es como la invitación hacia lo que estamos viviendo ahora, el papel que juega esta colectividad. Sí, cada quien podemos tener aspectos individuales y nuestras propias fortalezas. Hay aspectos sociales que abonan o no a esas fortalezas, pero el tema de la colectividad, es sumamente interesante. Por favor, ya solo 10 minutitos y nos vamos. No se van, nos quedamos. Un segundito. Para que no sea años hemos tenido un camino muy doloroso. Hemos tenido que declarar una y otra vez. Ese día nos dijeron que fue tu culpa. Y su estrategia fue apostar a que nos desgastáramos. Ridiculizarnos, lincharnos mediáticamente. Violar nuestros derechos humanos. Hoy nuestra dignidad está en alzar la voz, en caminar para señalar que las instituciones del Estado fueron las responsables. Que las voces de una mujer sean escuchadas. Nuestra dignidad está en no callar. Ante el miedo y sus ofensas. Nosotros no somos las pedadas del templo. Somos mujeres dignas. Y estamos rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual. Gracias. ¿No se les pone chinita la piel? A mí sí. ¿Cómo es que las mujeres estamos enfrentando el proceso que actualmente se vive? Y sobre todo también aquí hay que hablar de un tema generacional. La vivencia que hoy pueden tener las chicas más jóvenes, estamos llegando a la media de Latinoamérica en feminicidios, que son 12 mujeres asesinadas al día. Y además, en el marco de estos 3 años, pasamos de 6, 7 a casi 12. La crueldad, la tortura, el que no es, siempre intentamos como parte de nuestra estructura cognitiva tener certidumbre. Y entonces decíamos, no, bueno, es de tal a tal edad. No le importa. Puede ser desde una bebé hasta una mujer de 80, 90, 100 años. Y entonces esta sensación cada vez menos clara de no hay un perfil, pero que sí se acentúa muchísimo a las chicas jóvenes y a las adolescentes, da una sensación obviamente de un miedo que se está volviendo un miedo, digamos, colectivo, pero en un sentido propositivo, es decir, no porque no existe el miedo, sino por esta posibilidad de resistir estos sucesos, de rehacerse a esos sucesos violentos y precisamente encontrar maneras de que esas experiencias que se han vivido, cuando estas mujeres de Atenco, por ejemplo, rompen el silencio, cuando una mujer que acaba de vivir una cuestión de violencia con ácido rompe el silencio, enfrenta a las autoridades, se quiere morir, pero salen las notas o en las noticias diciendo, y me siento de la fregada, pero sigo viva. No sé si alcanzan a dimensionar el poder que eso tiene para otras mujeres. Y entonces es precisamente encontrar en ese espacio comunitario una suerte de solidaridad social. ¿Podemos ver por favor?
qué sienten cuando ven y escuchan este video. Coraje, tristeza. que estamos llegando al límite. Límites. ¿Qué más? Ganas de cambiarlo. Ganas de cambiarlo. Fuerza. Eso es lo maravilloso de todo lo terrible que está pasando. Este movimiento que empezó en el país, de pronto se volvió viral y las mujeres que menos imaginábamos llegaron, salieron a las calles y empezaron a cantarlo. Por supuesto también salió el patriarcado y entonces salieron los jugadores de fútbol y hay memes y estupidez y media, ¿no? La coreografía no es accidental. Cada vez que las chicas hacen esto es por la forma en la que eran sometidas por quienes abusaban de ellas. Cada una de estas cosas que está puesta ahí es un reclamo, es una protesta, es justamente, insisto, de manera colectiva, reiterar y compartir. Otra vez pensemos en la frase: la culpa no era mía. Y aquí vienen un montón de cosas más, que es transformar la experiencia traumática en aprendizaje y crecimiento. Traía aquí un video, pero lo pueden buscar ustedes, de un lugar aquí en México. Se llama Casa Mandarina y quien lo encabeza es justo una chica sobreviviente de abuso sexual infantil y trata infantil. Y esto generó, o ella trajo a México un montaje que se llama Survivors. Y precisamente todos y todas las personas que ahí hablan son sobrevivientes de abuso sexual. Hay algo muy importante con la violencia de género. Estamos hablando de la violencia contra las mujeres, pero en el marco de esta violencia contra las mujeres y todo aquello que rompe el sistema, tenemos que poner a otros grupos que también han sido fuente de esa violencia o que también han sido, mejor dicho, receptores de esa violencia. Niños y niñas. México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y ese es un problema muy grave del que no estamos hablando. Y ese abuso infantil ocurre sobre todo en el escenario familiar y ocurre a niños y a niñas. Ocurre por varones y puede haber también mujeres que ejercen este maltrato. Pensamos también en la población LGBT, pero además con cierta direccionalidad, es decir, hablamos por ejemplo de transfeminicidios. México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio y en los crímenes de odio destacan los asesinatos a varones gay, a mujeres trans. Mujer trans quiere decir que en su condición corpórea y como es leída o fue leída hacia el mundo es como un varón, pero en su vivencia interna es como una mujer. Entonces son estas, imagínense que llega Stallone, ¿no? Que es el patriarcado, dice: no mames, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Sí me explico? Perdón por la expresión, pero quiero que quede claro lo que se juega en estos procesos. Entonces, apenas hace poco ponía yo, porque dicen, pero es que si nos matan a todos, ¿por qué no van hombres ahí también? Perdón, porque esta es nuestra lucha. En principio, porque estamos luchando por nuestras vidas, porque llevamos más de 1 o 2 siglos, muchos, intentando en principio salvar nuestras vidas. Y quienes somos feministas creemos que sí, esta posibilidad de romper esta violencia va a ayudar a que se rompan otras violencias, justo porque, como decías, implica cambiar y tenemos que cambiarnos todos y todas. Tenemos que cambiar las lógicas en las cuales nos pensamos. Esto me parece justo resultado de esta cuestión colectiva. El hecho de ya no es una persona hablando, sino lo que implica cada una de estas frases es sumamente poderosa por esa colectividad. La calle es nuestra y la noche también, ni una menos o ni una más, que quiere decir, si lastimas a una, nos lastimas a todas, somos todas aquí. Si me matan, que destruyen el mundo. El Me Too, que dio lugar a toda esta cuestión, también mi primer acoso, que dio lugar a toda esta cuestión de visibilizar
y romper el silencio. Y al margen, porque esa es la otra cosa, al margen de lo que digan, que si un partido, que si otro, a las mujeres siempre nos agarran de barco para buscar poner, esto es un asunto de nosotras. Es decir, nosotras queremos hacer un día evidente qué significa que no estemos. La sororidad entonces viene justo, que es este último aspecto de la charla, como esa posibilidad de poder vincularnos entre nosotras, intercambiar experiencias y hacer una hermandad. Y aquí tenemos, como mujeres, un reto gigantesco, porque a las mujeres nos enseñan en realidad a ser enemigas. A las mujeres nos enseñan a competir entre nosotras, a ver quién es la más bonita, quién tiene pareja más pronto, a quién le pelan más, a quién le chiflan más, lo que sea. Así que entre nosotras también necesitamos transformar estas relaciones que el sistema fomenta entre nosotras, relaciones de desconocimiento, relaciones de mira, seguro se acostó con el jefe y por eso tiene el puesto que tiene, o mira cómo se viste, obviamente por eso le va como le va. Hace mucho tiempo yo, Tania Rocha, me comprometí. Claro que hay mujeres que tienen acciones muy difíciles, muy feas con nosotras también, pero yo, Tania Rocha, me comprometí a nunca hablar más públicamente o en alguna interacción mal de una mujer, porque eso es ser sororal. Y no quiero decir con esto desconocer lo que hace. El asunto es que ya tenemos una batalla muy importante que luchar para además nosotras contribuir también a ello. Latimos juntas. El empoderamiento colectivo forma parte de esta lucha sororal, de este sentido sororal de hacer hermandad, y tiene que ver justo, y eso además es muy importante, por lo menos en la academia, para mí se ha hecho muy evidente, las expertas y las jóvenes. Las expertas saben todo, las jóvenes no saben nada. Las cosas cambian, y lo que ayer quizás hizo sentido, hoy no. Y lo que yo me siento cansada, yo pedí un semestre sabático este año porque ya no podía más. Y respeto, admiro y bajo mi cabeza ante las chicas que hoy, específicamente en mi facultad, la tienen tomada como quieran llamar. Porque yo también viví acoso ahí. Pero hay cosas que no pudimos hacer o no supimos cómo o no se dieron las circunstancias para hacerlo. Y hoy ellas, que además es súper interesante porque una aprende mucho en estos procesos y entonces de pronto las escuchas y yo no sé, a mí me tocó la huelga del 98, por ahí. Y yo no recuerdo haber escuchado esta sensación que tienen ellas, porque solo están mujeres ahí en la facultad, de tener miedo de que entre algún chavo, algún hombre, ¿no? Estar como con un control, con mucho cuidado. Ni siquiera es el tema de si entran las autoridades, sino esta cuestión de ser mujeres y estar en ese espacio. Ser sororales entonces es una dimensión ética, es una dimensión política, es una práctica del feminismo. Y que no las engañen ni los engañen, el feminismo no es la contraparte del machismo, no implica odiar a los hombres, es incoherente, no tiene sentido la palabra feminazi, porque justo el feminismo es, sí, un movimiento social, un movimiento político, pero también tiene bases teóricas. Y lo que busca es desmantelar el sistema que ha hecho que las personas, todas, estemos en estos aprietos. El feminismo no mata, no sale a cazar cabezas en este sentido de lo que hemos estado hablando. Entonces, la idea, y aquí está un poquito como coloquial, pero me parece súper importante, búsquenlo así, el hashtag Sorotips, y entonces dice, no critiques a una mujer por su apariencia física, el maquillaje o el tipo de ropa que usa, cada quien tiene gustos diferentes, ayudemos y apoyemos la diversidad. Si ves a una mujer inconsciente en una fiesta, no permitas que toquen su cuerpo o la lleven a una habitación apartada del grupo.
en ese estado no puede consentir una actividad sexual. Si ves que una mujer es víctima de violencia física, interven si está en tus posibilidades o llama a la policía. Si un profesor de la escuela acosa a sus estudiantes, denuncia ante las autoridades y si no actúan, levanta una denuncia ante la policía. Deja de utilizar el término india como término peyorativo. La herencia cultural de una mujer no debe ser usado para desestimarla como persona. Y bueno, como ese más, seamos amables y generosas con las demás. Evitemos reproducir ideas y juicios sobre nosotras. Cuando una mujer nos quiera hablar mal de otra, expliquémosle el error que está cometiendo. Con nuestras amigas incluyamos el autocuidado. Respetemos las formas en las que las demás eligen vivir su sexualidad y las decisiones sobre nuestro cuerpo son solo nuestras. Evitemos juicios. Quizás algo en medio de todo este aprendizaje que hemos tenido las mujeres, mientras preparaba yo esta charla pensaba cuántos hashtags, cuántos tips, cuántas manifestaciones simbólicas y reales he visto de hombres pugnando por algo. Las pocas que se me ocurren han sido, por cierto, en respuesta a esto, ¿no? Y para descalificar, pero creo que es muy importante, y no digo de una cuestión biológica, hablo de cómo en el proceso de que las mujeres nos enseñan la ética del cuidado, el proceso de cuidar a otros y a otras, nos da una fortaleza muy importante que ojalá después podamos todos y todas tenerla, porque entonces viene esta posibilidad de generar buenos tratos y de cuidarnos entre nosotras. De, por ejemplo, cómo estamos mis amigas y yo planeando el día de mañana para que no estemos solas en ningún momento. Cómo de pronto, y esperando por supuesto que no ocurra nada, ante las amenazas que existen de si van a llegar a generar violencia o a lanzar ácido, las chavas están informando de qué se hace. No sé si alcanzan a dimensionar que estamos en un momento histórico único y necesitamos aliados y aliadas, no falsos y falsas. Sanar en estos días es un acto político. Tiene que ver estar bien por nosotras, pero también por las otras, e invitar a esas otras a que estén bien. Nada ayuda a superar la adversidad como tener un buen plan de acción. Yo sí te creo. Gracias.